porque nosotros tenemos una muy grande población de esta enfermedad que está asociada a la pobreza y habíamos intentado mejorar esto en la población antes de la pandemia, pero la pandemia alteró todo esto de que la gente iba mejorando en su economía. Y bueno, también el ingreso del presidente Castillo. Si Castillo no hubiera ingresado de presidente, hubiéramos siempre a otro momento. Claro, la pandemia también otra vez nos hubiera. Pero había ¿por qué digo esto? Porque hay muchos colegios particulares, no necesariamente los que ya los conocemos, sino había muchos colegios particulares en todo lado y la gente prefería meter a sus hijos a estos colegios particulares que mandarlos a las escuelas públicas, porque había muchas huelgas, etcétera, etcétera. Por más que los costos de estos colegios eran bajos o son bajos, definitivamente la gente tenía para pagar esas cosas, ¿no? Tenía. Pero ahora otra vez los colegios nacionales se han llenado. Yo conocí una profesora del colegio Juana Cervantes y me decía, antes de la pandemia, ¿no? Y antes de esto, tengo que ir a los pueblos, a los lugares para ofrecer, y tan bonito que está el colegio Juan Cervantes, ¿has visto cómo lo han arreglado? Tan bonito que está, entonces, para que podamos tener alumnos, porque no tenemos alumnos. Todos están yendo a las escuelas particulares. Pero hoy ya ese colegio está lleno, todos los nacionales están llenos porque nuestra economía ha bajado y esta enfermedad está relacionada a la economía, o sea, a la pobreza, a la deficiencia, posibilidad de alimentarse bien, a vivir en hacinamiento, etc. Esos son factores que influyen en que las personas puedan tener tuberculosis. ¿Listo? Y ese es el micobacterio tuberculoso tan importante. Imagínense que antes nuestro país estaba tan lleno de tuberculosos que el Hospital General, que es tan grande, en el gobierno de Prado, fue creado para pacientes con tuberculosis. Imagínense. Pero nunca fue usado de esa manera, que desde el principio se dividió: primer piso para pediatría, segundo para medicina, tercero para ginecología, cuarto para cirugía, quinto, solo el quinto era para los tuberculosos. Hoy en día, en el quinto piso a un lado, en el área, es la unidad de quemados, y sí, en el quinto piso hay tuberculosos, pero sobre todo aquellos que tienen problemas graves, que les han tenido que sacar un lóbulo de pulmón, etcétera, porque ya había tanto daño. Pero ahora los tuberculosos están en todos los pisos, están en el tercer piso, en pediatría, etcétera, etcétera. Ya no hay un área específica para las personas que tienen tuberculosis. Entonces, es tan importante esta bacteria, como vuelvo a repetir, nuevamente se ha empezado a elevar los casos que se han presentado, como voy a mostrarles una información. La estructura de la pared de la bacteria, de los Mycobacterium tuberculoso, no es igual ni como los gram negativos ni como los gram positivos. Aquí vamos a encontrar una serie de otros componentes importantes, como ya habíamos visto en algún momento, que eran los ácidos glicólicos, ¿verdad? Los ácidos glicólicos. Entonces, esta es la estructura. La membrana citoplasmática obviamente es igual, pero también hay una capa de peptidoglicano, pero externamente hay una serie de componentes como los ácidos glicólicos que se encuentran aquí, los arabinogalactanos con su componente arabino y galactano aquí, los lipoarabino-mananos, que son estas estructuras que parecen candelabros, que se ubican en diferentes posiciones y que tienen funcionamientos específicos de patogenicidad, como vamos a ver. Y externamente esta cápsula, que en realidad no es tan importante como las que habíamos nombrado, pero sí también es tan delgada, pero tiene repercusiones importantes en evitar la fagocitosis. Entonces, la estructura es variada. ¿Por qué? Porque en esta estructura externa existen otro tipo de compuestos diferentes a los que hemos estudiado en los gram negativos. Entonces, aquí están los lipoarabino-mananos, que los he mostrado bonitos. Estos sulfátidos que se encuentran superficialmente, ahorita vamos a ver qué
efectos específicos desarrolla en la infección. El ácido micólico, el arabinogalactano, los monofosforinosilotido, que son también importantes en el desarrollo de ciertas manifestaciones clínicas. O sea, cada componente va a tener un rol importante de patogenicidad que se evidencia en el daño que va a desarrollar. La coloración que permite observar a esta bacteria es la coloración de Zell-Nielsen. Y con esta coloración de Zell-Nielsen nosotros decimos bacilos ácido alcohol resistentes. Esta semana, lo que nosotros vamos a ver es justamente esta coloración de Zell-Nielsen para poder identificar a estas bacterias. Entonces, la morfología tienen esta forma cocoide cuando hacemos la coloración, pero de medios de cultivo. Pero cuando hacemos la coloración de muestras biológicas, tienen este aspecto filamentoso e incluso se unen entre ellas en algunas cepas, y esa unión que nos podría permitir ver un poquito más largas, ya indirectamente nos dice que esta es una cepa sumamente agresiva y este paciente va a desarrollar un cuadro gravísimo. O sea, indirectamente, ya por la coloración de Zell-Nielsen, nosotros podemos asumir ello. Bacilos ácido alcohol resistentes, que se van a ver de color rojo brillante, no forman esporas y tiene esta cubierta de cera de N-acetilglucosamina y N-glucolinmuránico importante, como dije, que vamos a ver ese rol interesante. Sandra, ¿y ese tamaño que aparece, o sea, cómo lo tomo? Porque aparece 1,4.30. Este es el tamaño de 1 a 4.3 y el espesor es de 0.4 a 0.5 micrones. Aerobio estricto. Esto no crece en anaerobio, es aerobio estricto, por eso el lugar donde inicialmente va a ocasionar daño es el pulmón, que es un lugar bastante ventilado. Su crecimiento es lento y va a desarrollar infecciones crónicas por que una bacteria forme otra que se divida por fisión binaria en dos. Tienen que pasar 18 horas. Por eso es que las infecciones producidas por esta bacteria son crónicas. Nadie se infectó hoy y mañana o pasado en una semana está desarrollando cloroquina. Tiene que haber pasado un tiempo largo para que suceda esto. Y es muy resistente a la desecación. Hay gente que tiene tos y es vectora en la calle, y alguna vez ustedes habrán visto en la calle putos que tienen sangre, ¿verdad? A veces en el piso se ve eso. Entonces la gente va caminando y ya se convierte como que fuera en polvo y puede estarse inhalando esa bacteria que ha sido eliminada con sangre hacia el piso. La estructura antigénica de la bacteria es muy importante porque permite de esa manera poder identificarla digamos, en un diagnóstico. Eso es importante. Por ejemplo, la prueba del PPD o Mantux o la prueba de la tuberculina, que significa lo mismo, es una prueba que se aplica. Es una inyección que se aplica a los que para ver si tienes resistencia o no, y se ve que si tienes un efecto menor de 5 o menos, tienes gran resistencia, y si es mayor a 15, creo que ese es cuando se contagia, ¿no? No, han leído mal, pero has entendido mal. Esta es una prueba que tiene un componente derivado de proteínas de la bacteria que se convierte en un antígeno que va a utilizarse, aplicar, vamos a ver lo que lo aplicaba en el examen, que se aplica en el antebrazo, igual como habíamos visto de la prueba para la lepra, y se evalúa en 24 a 72 horas la formación de una pápula. Para ya responderle a mi amigo, ya le quiero decir que la respuesta de la induración a esta pápula significa que esa persona tiene o está infectada con bacterias viables, pero no significa que tenga la enfermedad. ¿Ya? No significa. Por eso es que ustedes ahora, como paciente de clínica, les exigen que se hagan esta prueba de PPD. Muchos de ustedes, la mayoría, esa prueba PPD va a estar negativa para ustedes. Pero cuando salgan, después de haber hecho el internado, les vuelvo a hacer PPD, todititos van a ser positivos. ¿Todititos están con la enfermedad de tuberculosis? No. ¿Todititos se han infectado? Sí. Porque ya les he dicho al principio, los pacientes con tuberculosis no están en un lugar, están en todos los pisos, no solo el hospital general, eso sí.
están en todos los pisos. Y bueno, ahora ya en el hospital todo el mundo usa mascarilla, ¿verdad? Todos están con mascarilla. Pero antes no, porque el uso de mascarilla antes era ofensivo para el paciente. El paciente no se sentía bien de estar, ¿no? Se sentía ofendido que el médico esté con mascarilla, porque decía que soy un leproso, estoy con qué, que el médico se tiene que estar protegiendo. Felizmente que es hoy, sí, todos en el hospital están, y ojalá que quede ya para siempre esta forma de vestimenta en el hospital, porque es una forma de protegerse de las infecciones. Entonces, los determinantes de virulencia de las micobacterias son, por ejemplo, la ciclasa de vinilo. Es una enzima que es liberada por la bacteria e inhibe la degranulación de los macrófagos. Ustedes saben que luego que se ha fagocitado una bacteria, el macrófago tiene los lisosomas y estos lisosomas se van a romper para poder actuar sobre la bacteria, pero en este caso no. El arabinogalactano produce una respuesta inútil de los anticuerpos. ¿Hay respuesta de anticuerpos? Sí, porque es un antígeno el que está dentro, pero lamentablemente la respuesta de los anticuerpos no es útil. Si una persona con tuberculosis no va a curarse por sí misma, así tenga un sistema inmune perfecto, si es que ha desarrollado la enfermedad. Pero puede mantener a la bacteria años y años y años dentro de uno, como ustedes la van a tener probablemente cuando se hayan infectado y en el internado, pero no es necesariamente va a haber enfermedad. ¿Cuándo es que esa bacteria que va a estar dentro de ustedes, que está dentro de mí, con toda certeza, hecho de estar bien enchufada en algún parte de mi cuerpo, no me produce la enfermedad? Cuando hay un problema de baja inmunidad, cuando hay un problema de un uso de corticoides, cuando la persona puede estar con cáncer, cuando la persona está o se infecta con el VIH, como vamos a ver ahora una información estadística. Liporabino manano igualmente produce una respuesta inútil de los anticuerpos, suprime la actividad de las células T. Los linfocitos T son los que funcionan perfectamente en las infecciones crónicas, ¿verdad? Eso lo han estudiado, pero en este caso no. Inhibe la respuesta antigénica de los linfocitos sanguíneos periféricos, inhibe la presentación de antígenos, induce la producción del factor alfa de necrosis tumoral e inhibe la activación de macrófagos mediados por el interleucino K. En otras palabras, si traducimos todo esto, está dificultando que el sistema inmune pueda actuar eficientemente contra él, ¿verdad? No hay posibilidad. Ácidos micólicos. Confiere resistencia al ácido y protege contra los ácidos etiálicos. Estos ácidos micólicos son los que van a participar perfectamente bien en esta coloración que vamos a utilizar. Usamos alcohol ácido para decolorar, pero esto va a evitar de que pueda suceder esa decoloración. Que si nosotros usásemos alcohol ácido para decolorar en la coloración gram, limpiaríamos completamente a las bacterias gram positivas, ¿verdad? Limpio, sin nada de colorante. En este caso, y todavía miren, todavía nosotros vamos a usar en la técnica hacer calentar, como que vamos a cocinar la coloración a la bacteria y todavía frente al ácido no va a decolorarse. Ácidos micósicos. Inhibe la migración de los leucocitos, estimula la formación de los granulomas. El granuloma es una lesión característica de la tuberculosis. Los granulomas, les dije en la clase pasada, traducen infecciones crónicas, ¿verdad? ¿Se acuerdan que les dije? Ya, este granuloma es característico de esta bacteria y las características del granuloma son especiales para que nosotros en un estudio anatomopatológico podamos decir existe un granuloma tuberculoso, porque van a haber granulomas a otras reacciones, a otros microorganismos, también a células extrañas. Es decir, el patólogo tiene la habilidad de poder diferenciar frente a qué granuloma está. Y en este caso, este granuloma, vamos a ver en una diapositiva ahorita, tiene características especiales que nos permiten a nosotros hacer diagnóstico. O sea que así como decía, la lesión característica del Staphylococcus aureus, ¿qué era? ¿Cuál es la lesión característica del Staphylococcus aureus?
Vaya, que era la costra negra. Era lo de ¿Abscesos? Absceso. ¿Cómo te llamas, niño? Ya Cáceres, tranquilista y Oviedo. me he olvidado la informática para dejar que califique. Cáceres, Oviedo, Rodrigo. Las costras negras también. Cáceres, ¿qué? ¿Cáceres qué? Oviedo. Y a las costras negras también, medio punto. Sonia Figueroa. Vale, un cuarto de punto. Entonces, en este caso digo que la lesión característica de la tuberculosis es el gránulo. Tuberculosis es el gránulo. Destruye la membrana de la mitocondria, inhibe la respuesta celular, inhibe la liberación de interleucinas 6 en los monocitos e inhibe la fusión de los lisosomas de los macrófagos con los fagosomas. Y ahí vive. Yo debo tener en algunos de mis macrófagos y en un fagosoma, debo tener mis bacterias en los tuberculosos. Con todas las cosas. Si me hacen la prueba de PTD, recontra positiva. Yo estoy segura de eso. He estado expuesta tantos años a tanto tuberculoso que debo tener la bacteria ahí puesta. Así que ni me miren así asombrado, porque ustedes cuando terminen el internado van a estar en las mismas condiciones que yo. Así es que es nuestra triste realidad. Sulfápidos potencian los efectos del factor de Cordón. ¿Qué es el factor de Cordón? Les dije al principio que algunas veces en las muestras biológicas podemos encontrar en esas coloraciones índice a los bacilos así, pegaditos. Esto se debe al factor de Cordón, la trealosa 6,6' dinicolato, que así se llama, que permite la unión de dos bacilos. Y cuando se unen los bacilos, aún más se le va a dificultar la fagocitosis. Entonces, a pesar de que estamos viendo que la fagocitosis no es eficiente, sin embargo, es un mecanismo importante que tiene el organismo, pero esto va a dificultar. Así como hablábamos de los streptobacilos, del anthrax, que dificulta la fagocitosis, lo mismo decimos aquí. Bloquea la degranulación de los macrófagos y ocasiona que las cepas virulentas de Mycobacterium tuberculosis se tiñan de rojo. Las tuberculoproteínas, estas son justamente las que hemos hablado de las pruebas de PPD, derivado proteínico purificado, se llama PPD, y estas tuberculoproteínas interfieren en la respuesta inmunitaria, favorecen la invasión celular y produce hipersensibilidad de tipo retrasado. Por eso nosotros en esta prueba podemos identificar a los anticuerpos que se hayan producido frente a estas proteínas, y es lo que evaluamos en este examen PPD. La cera D actúa como coadyuvante, es decir, ayuda a que pueda la bacteria cumplir con todo esto que hemos dicho en cuanto a su estructura. Los fosfolípidos, que había nombrado yo ahí en ese recubrimiento, muy importante. ¿Por qué? ¿Cuál era la lesión característica del estafilococo? ¿Y cómo es la secreción que sale de ese absceso? Es pus, ¿verdad? Ya empecé con la letra. Ya he hecho eso. Miren, en este caso, este fosfolípido produce necrosis gaseosa. ¿Qué significa necrosis gaseosa? Si nosotros abrimos una lesión tuberculosa, supuestamente en el caso del estafilococo, lo que fluiría sería pus, ¿verdad? Pero cuando nosotros abrimos la lesión, una lesión de tuberculosis, lo que vamos a observar es que emerge un contenido exactamente igual como el queso fresco. El queso fresco que lo podemos degranular fácilmente, por eso se llama necrosis gaseosa. Y macroscópicamente lo podemos ver. Si tengo un paciente que de pronto aparece con un ganglio aquí, un nódulo, hacemos la operación, retiramos ese nódulo y nos mandan a patología. Fijamos nosotros, si es que es pequeñito, lo fijamos completamente en formol,
y al día siguiente abrimos para poder hacer el estudio anatomopatológico, y cuando cortamos el ganglio con el bisturí, al abrirlo sale como queso, como este queso fresco. Entonces ya decimos, esto es un nódulo con tuberculosis. Y cuando hacemos el estudio anatomopatológico, obviamente vamos a encontrar ¿qué cosa? ¿Qué vamos a encontrar ya en el estudio anatomopatológico para decir que es tuberculosis? Filamentos, Un poco pasivo. grano. ¿Quién dijo eso? Muy bien, así me gusta